Es que es muy complicado no pensar en Jay de la Cueva en un escenario, por todo lo que te hemos visto, en tantos sabores, colores, formas que te hemos visto. Cuando compones una canción para ti, o cuando compusiste canciones para ti, ¿llegabas a pensar cuando las escribías o las empezabas a tocar o esbozar en el escenario? A la gente que me pregunta y le gusta, para mí es como si tuviera una compu y el desktop tiene folders, ¿no? Entonces siempre han existido folders distintos, ¿no? El de Moderato, el de Fobia, el de Molotov, el de Titán, el de Los Odio, el de Guapos. Entonces como que voy y digo, igual alguna cosa digo, esto, escucho algo y digo, esto me da como pie a que escriba algo para tocarlo en vivo. O este outfit sería increíble para estar en vivo, ¿no? Algo que me tiene ilusionado hoy con la nueva música que estoy haciendo es que me encanta todo algunas de las bandas que he tenido me han permitido como poder exagerar y amplificar todo lo que tiene que ver con estar en un escenario. Y ahora siento otra necesidad, siento que de entrada que no hay necesidades de tener tanta parafernalia o pirotecnia o todas las cosas que son lindísimas, sino ahora es un poco como tocar, el delivery tiene que ver con la música. De hecho me ilusiona mucho presentarme porque va a ser un acto, imagínate tocar por primera vez cuando nadie conoce las canciones, ¿no? O sea, estar atentos a la escucha. Me recuerda cuando empecé, fíjate que obviamente con Moderato no sucedió eso porque Moderato es una banda que empieza haciendo covers y que para muchos el cover está mal visto y hay que celebrar a los músicos que tocan covers porque además todos comenzamos así, incluso los Rolling Stones y los Beatles empezaron de esta manera. Ahora nosotros empezamos a hacer nuestra música propia, que ahora es lindísimo porque pues las canciones que tiene Moderato, como Ya lo veía venir, Sentimental, Mil demonios, Gracias, No hay otra manera, son canciones que ya son de la gente, ¿no? Y no se quedó Moderato en esta historia, pero cuando tocábamos por primera vez con Moderato, pues la gente cantaba las canciones porque tocábamos covers, ¿no? Y mi única historia que recuerdo de tocar catálogo, y cuando entro a Fobia, pues en Fobia también ya existía, yo entré cuando la banda ya tenía 6 años, entonces las canciones ya se coreaban, ¿no? En el caso de Titán, pues es una banda instrumental, entonces es otra historia. Y mi historia con Molotov sí es que empezamos a tocar ese primer álbum que se convertiría en Donde jugarán las niñas, sin que nadie conociera las canciones. Entonces, esa es la única banda que he tenido que de origen, o sea, del garage, porque todavía de un cuarto de ensayo salen las canciones. No es la historia de este álbum primer álbum solista, porque salen de una composición, o sea, no salen de un cuarto de ensayo, ¿no? ¿Cuánto tardaste en hacerlo? Mucho tiempo. Llevo haciéndolo desde 2019, empecé a escribir, sí, buscar las canciones. ¿Sabes qué? Me sirvió mucho la disciplina porque en realidad cuando inicié el proyecto no tenía las canciones. Mi necesidad, porque hay compositores o músicos que están en una banda y empiezan a tener canciones y las necesitan publicar y la banda ya no las quiere publicar, ¿no? Incluso hay un disco de Moderato que los muchachos decían, como que siempre el gag era, te lo debiste de haber guardado para tu disco solista. Creo que es un disco que a ellos no les gusta, como que se sentía que yo ya tenía la necesidad de escribir canciones. ¿Sabes qué es un regalo increíble y honro mucho a mi alter ego? Que yo empecé muy joven, a los 21 años con Moderato, y tenía mucho miedo, como me resultó increíble escribirle canciones al alter ego, a Bryan Amadeus, porque podía decir cosas que yo quería decir, pero que no me atrevía a decir. Entonces me parecía, bueno, él lo puede decir. Fue un ejercicio increíble. Darle las canciones al alter ego fue increíble. Me dio mucha confianza en la composición, porque en realidad pues en ese momento sentía, no, pues no tengo nada que decir, o tengo mucho miedo, me van a criticar, no sé, como que tenía como muchos estigmas, y eso pasa cuando uno está, bueno, la experiencia humana es un poco esto, ¿no? No, y sabes que también no es un caso muy común.
que un artista alimente emocionalmente un alter ego y libere mucho de lo de él en un alter ego. No sé, pero no hay muchos casos. Yo creo que, o sea, creo que todos tenemos muchos yos, ¿no? Porque alguien me decía el otro día, bueno, entonces, qué maravilla, esto es Jay de la Cueva, es lo que esperábamos de ti. Yo decía, bueno, ¿qué espera la gente? Es complejo, porque ahí es donde no hay que perderse, que la brújula siga siendo la curiosidad y el experimento. Para mí esto es un experimento, y que nos recibas aquí, estoy experimentando una sensación que tenía ganas de compartir, porque no hay nada como... Yo además crecí, no en un piano como estos, pero abajo de un piano. Mi papá durante mi niñez hacía cine mudo en la Cineteca, musicalizaba, entonces yo lo acompañaba y estaba en un piano. Este es un instrumento que yo aprendí a tocar, que no lo tuve que aprender a tocar, estaba en mi ADN y se estuvo amplificando en mi corazón y en los oídos. ¿Y los demás instrumentos los fuiste aprendiendo? Sí, mi primer instrumento fue la batería. Empecé tocando con mi papá en un parque de diversiones que se llamaba Reino Aventura, que ahora se convirtió en ya saben cuál. El Seis Banderas. Exactamente. Y tocaba con músicos de la edad de mi padre, ¿no? De la edad de Javier. Y era muy interesante porque pues eso me curtió a mí. Empecé a tocar yo teniendo, no dije la edad, que tenía 6 años, 7 años, en la batería y cantando. Y después de eso fundé mi primera banda que se llamaba Microchips, y ahí estuve tocando el bajo. Llegué al bajo porque el baterista no soltó la batería, y el hecho de que esa frustración de que no podía tocar con ellos porque ya había un baterista y un tecladista en unas vacaciones de un amigo de mi papá, sus hijos eran los que tocaban la batería y el teclado, pues tuve que tomar el bajo. Agradezco mucho eso porque fue una oportunidad para convertirme en un multiinstrumentista. Tal vez no hubiera estado tocando otros instrumentos. Y mi conexión más fuerte y más pura con la música es lo rítmico, el bajo y la batería. Porque después, cuando fundamos Molotov, yo cantaba y tocaba el bajo. Entonces mi instrumento principal es el bajo. Es al que más tiempo le dediqué, es el que más, sobre todo cuando estás adolescente, que tienes mucho tiempo para poder estar practicando, y que además incluso es importante y es una competencia, y en este caso en Molotov era un duelo de bajos, ¿no? Teníamos que ver quién tocaba más rápido. Y luego fui olvidando como eso, y con Moderato mis compañeros me dan oportunidad de empezar a tocar la guitarra a los 21 años. Y ahí me conecto con la guitarra, y ese se vuelve como el puente se vuelve como una extensión para mí, de mí, para poder hacer canciones. Empiezo a hacer canciones con la guitarra y mi voz. Y no me gustaba nada mi voz cuando empecé a cantar en Moderato, porque tenía un poco de trauma que cuando era niño y cantaba en Microchips, me cambió la voz estando en la banda y ya no podía cantar las canciones como en el primer álbum. Y los chicos de esa época, mis compañeros, decían, no, la tienes que, no podemos cambiar de tono, la tienes que cantar ahí. Y le agarré una energía negativa a cantar. Entonces yo veía además como, por eso me pasé también a Fobia, porque dije, bueno, no me interesa cantar, quiero tocar la batería, que es un instrumento, o sea, en mi ADN está la parte rítmica, pero cuando empiezo a tocar en Fobia, empiezo a tener también un view, una vista, ¿no? Sí, es muy interesante porque en un escenario, si somos 7, 5, 4, 3, 12 músicos, todos tenemos un view distinto. Sí. Aunque estás de frente, ¿sabes? Pero es una cosa muy, muy... El view es completamente... Sí, la vista es... Y la vista del baterista es algo muy interesante. Creo que tienes un 360, estás viendo todo lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo pésimo en backstage, si algo está fallando, depende de ti en dar los conteos del timing de que las canciones estén, si estás tocando canción por canción, que no haya mucho espacio, muchas cosas. Y aprendí muchísimo ahí de baterista, ¿no?